Buenas tardes, mi nombre es Valentina Rojas Vanegas, de la licenciatura en Diseño Tecnológico. Les vengo a hablar sobre tres preguntas en específico que tienen que ver con los modelos pedagógicos. En primer lugar, tenemos cuáles son las categorías organizacionales que conforman el modelo pedagógico. La enseñabilidad de los saberes es la primera. Entonces nos haríamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se entiende el saber? ¿Qué es el saber? El saber es un conocimiento que se adquiere mediante el estudio de la experiencia. ¿Cómo se puede estudiar este saber? Se puede estudiar siempre y cuando este saber se pueda adquirir por experiencia, se cuestione, se compare, nos genere dudas y nos desee más que todo ese deseo de saber más sobre este. ¿Cómo se aprende el saber? Entonces voy a nombrar dos en específico, que es la manufacturera y la mecanicista. La manufacturera quiere decir que yo puedo aprender este saber mediante yo lo haga, ¿sí? Lo aplique, lo haga. Y la manufacturera es el conocimiento científico de este saber, el conocimiento que yo tengo sobre este saber. Bien, entonces vamos a pasar a la segunda, que es educatividad de la persona. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se entiende a la persona? Entonces uno tiene que hacer como una reflexión de la posibilidad cognitiva, física y moral que tiene una persona de ser educada, de aprender lo que uno le enseña, de en qué ambientes ésta puede desarrollarse, donde esperamos que lo que aprenda mediante las acciones de enseñanza que consideramos adecuadas para esta persona. Entonces tenemos que mirar más que todos los aspectos, tres aspectos, el aspecto físico, moral y cognitivo. Entonces nos haríamos las siguientes preguntas. ¿Qué capacidad física, cognitiva tiene un estudiante de aprender diseño? Hablando del diseño. ¿Qué del diseño puede aprender? ¿Con qué profundidad yo le puedo enseñar del diseño? ¿Qué conocimiento posee este estudiante? ¿Qué conocimiento previo posee este estudiante del conocimiento del diseño? Entonces uno tiene que tener mucho en cuenta en la parte cognitiva, como decía Piaget, eh, un trabajo para un chico de preescolar no puede ser el mismo que para un chico de secundaria. Para el chico de secundaria le va a parecer fácil, pero para el chico de preescolar, por obvias razones, no, porque no ha pasado por todos los cursos por los cuales ha pasado este chico de secundaria. Este chico de secundaria ya tiene una edad más avanzada, físicamente es más fuerte, tiene más motricidad. Eso también uno tiene que mirar para elegir las herramientas con las cuales va a trabajar. Tiene más altura, cantidad de fuerza. Eso es para seleccionar los espacios de trabajo. Y moralmente, toca mirar cómo se desenvuelve un trabajo en grupo, digamos, qué empatía tiene, qué modales tiene, qué valores, cómo puede sacar lo bueno de lo malo. Entonces hay que tener en cuenta esas tres cuando evaluamos a la persona. En el tercer aspecto, que es educatividad del maestro, es muy importante porque es el que nos está transmitiendo ese conocimiento. Entonces, si este falla, el mensaje no va a ser comprendido por los estudiantes. Entonces, el rol del maestro, tener esa capacidad que tiene el educador de promover el aprendizaje en los estudiantes. El maestro que tenga el dominio del tema, pero no basta con solo el dominio, que ya será explicado más adelante. Tiene que tener ese aspecto de educatividad de los aprendices, saber cómo las personas se desenvuelven, como ya hablábamos anteriormente, mediante sus espacios físicos, lo que ya decíamos anteriormente, cómo este maestro propone la didáctica, propone los ambientes de aprendizaje certeros para que este aprendizaje que él está transmitiendo
pueda ser captado por los estudiantes, que serían los agentes. Entonces tiene que tener una veracidad al momento de proponer su didáctica, el ambiente de aprendizaje, eh, porque tiene que tener el maestro tiene que tener los modos, los medios y la forma, que es lo que ya explicábamos, de la didáctica, del ambiente, en los que las personas aprenden, digamos, a diseñar. Eh, Uno no puede ser un buen docente, digamos, yo sé mucho de expresión gráfica, pero no sé cómo enseñarla. O sea, tener dominio del tema no basta. Hay que tener esa parte de educatividad. Y a continuación vamos a hablar de comunicación educativa. ¿Cuál es esa comunicación certera para poder llegarle a los estudiantes, que el mensaje sea captado? Para esto se necesita estar en un mismo código y se aprende mutuamente. Entonces hablamos del emisor y receptor. Entonces el estudiante y el docente es tanto emisor como receptor. Entonces en este aspecto se tienen que tener en cuenta, o sea, para formar uno se tienen que tener en cuenta todos los anteriores. Digamos, eh, para que sea una comunicación buena para unos niños de preescolar, yo tengo que tener en cuenta de que son niños de preescolar, de que están entre los 4 a 5 años de edad. Entonces tengo que tener una comunicación más dócil, más suave, menos técnica para que ellos me puedan entender. Por eso, en esta parte explico lo del código. Eso quiere decir lo del código, que estén hablando en el mismo código. Si yo me pongo a hablar con los niños de preescolar, eh, sobre un tema, pero con palabras técnicas, ellos no van a captar muy bien la idea. El estudiante sea capaz de entender al maestro. Ese es el rol del maestro, que el estudiante sea capaz de entenderlo. Ese es el propósito. Eh, Cuando el maestro transfiere un saber, este saber tiene que ser público. Es decir, yo les enseño algo y les pongo una evaluación, ellos tienen que comprender que eso yo ya lo hice público, lo expliqué, entonces a eso se refiere con un saber público. Reconocer lo que se enseña, lo que se está enseñando, lo que el maestro les enseña, tiene que ser público. Los canales de comunicación empleados con los estudiantes para ofrecer mediaciones pedagógicas. Continuando con esto, los ambientes de aprendizaje. Entonces, el saber que debe tener el maestro sobre los escenarios adecuados para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y los procesos de enseñanza y mediaciones pedagógicas que debe tener. Está dividido en espacios físicos y digitales. Siempre un ambiente de aprendizaje tiene que tener una intencionalidad propuesta por el maestro que reúne a agentes en específico que quieren aprender sobre esto. Eh, Están los digitales y los atómicos. Los digitales es un espacio siempre y cuando yo le ponga una intencionalidad y ya se vuelve como una especie de aula virtual. ¿Sí? Los atómicos es cuando yo estoy, digamos, en carne y hueso ahí presente, esos son los atómicos. Digamos, también tiene que ser, es fundamental del maestro para que el estudiante pueda entender este saber, este tema, escoger un ambiente de aprendizaje, ya lo decíamos anteriormente, bueno, que sea certero, que sea adecuado para poder tener esta clase. Pongamos un ejemplo. Hacer la clase de expresión gráfica no va a ser lo mismo hacerla en un lugar, digamos en el patio, poniendo el ejemplo, no va a ser lo mismo hacer la clase de expresión gráfica en el patio que hacerlo con las mesas adecuadas, una mesa amplia, tener todos los materiales ahí, una silla donde yo pueda tener una postura adecuada, no me duela la espalda, eso no me distraiga
la intencionalidad que puso el maestro, que fue aprender expresión gráfica. Tener Es muy importante tener los recursos, digamos, en la clase de expresión gráfica, tener, digamos, las DIN A4, las DIN A3, tener los lápices, las escuadras, eso es muy importante también, que los escenarios sean muy bien escogidos. Vamos con la última, que es didáctica y de evaluación. Entonces, para la didáctica nos hacemos dos preguntas importantes, que son ¿cómo enseñar? ¿Con qué enseñar? Que ya lo hablamos, es súper importante el momento de aprender, porque el maestro propone su didáctica y su intencionalidad. Escoger los tipos de escenarios donde la gente aprende cualquier cosa, y que ellos mismos le coloquen como una finalidad, una intencionalidad para la didáctica, qué material didáctico. Entonces, yo les propongo algo, digamos una pelota, es mi material didáctico, pero es mi material didáctico siempre y cuando esté en un escenario y el maestro le coloque esa intencionalidad, el propósito de tener esa pelota. Cómo esto construye a una persona. Entonces, la realización de este en el ambiente y en la didáctica propuesta, si están aprendiendo, que la persona pueda descomponer la realidad en las diferentes partes que puede observar. Entonces se hace una retroalimentación y una síntesis. La retroalimentación la podríamos tomar como la especie de evaluación que se hace, por ejemplo, al final de una actividad, preguntarle al estudiante qué entendió, eh, qué logró hacer mediante la actividad propuesta, tener la certeza de que la didáctica, el ambiente y cómo yo tuve la posibilidad de coger el material didáctico que yo tenía para que esta persona pudiera sumar todos estos factores y pudiera llegar a la finalidad, que es entender lo que se quería que entendiera, el saber, que entendió el conocimiento que se le quería transmitir. Y la síntesis es como la evaluación, pero que yo hago, la conclusión que yo saco. Entonces, mediante yo voy haciendo, mientras que yo hago mi actividad, evalúo si la gente sí está comprendiendo, si se dispersa mucho, no entienden, dice que no quieren más, es porque algo falló en la actividad que yo propuse, en la didáctica o en el ambiente, como ya explicábamos. O si es todo lo contrario, la gente es muy colaborativa, entienden, proponen, hacen preguntas. Si hacen preguntas, permiten que esa gente pueda, los estudiantes puedan aprender más, y también se les puede explicar más sobre este tema. Con esto finalizaríamos la pregunta de cuáles son las categorías organizacionales que conforman el modelo pedagógico. Tres diferencias entre modelo educativo y modelo pedagógico. El modelo pedagógico primera, marco teórico de la instrumentación y la evaluación del currículum. Es decir, en la institución se tiene que tener algo llamado currículum, que es como el reglamento que debe tener cada materia, mediante cómo presenta la clase, cuál va a ser los materiales educativos que se usen. Tiene que tener como una forma de ser, ¿sí? Un profesor no puede llegar y dictar el tema que quiera, no, va por pasos, según eso ya va evaluado según la edad que tengan los estudiantes. Eso quiere decir la primera parte. Segunda, se tiene en cuenta características socioculturales, es decir, esta de modelo pedagógico tiene en cuenta como es en una institución, se forma mediante cómo es esa sociedad, los agentes, los estudiantes, eh, se desarrollan mediante su desarrollo sociocultural, cómo se desenvuelven con las personas, qué costumbres se tienen,
por qué debería ser de esta manera según las costumbres que tenga su sociedad, las culturas que se tengan, las celebraciones que se tengan. Eso quiere decir eso. Es muy como ya personal en la institución. Y la última son las propuestas para el diseño de planes de estudio, los más cercano a la realidad de la institución. Como se decía anteriormente, se forman propuestas que sean súper cercanas a la institución, a la sociedad, entonces ahí se evalúa a los agentes, a los estudiantes, y se proponen cosas, porque no va a ser lo mismo estudiantes de cierto colegio en cierta localidad que los estudiantes de esa misma institución. Para el modelo educativo, la primera es, elabora un sistema para facilitar su comprensión, visualizar la postura filosófica, epistemológica, psicológica y poner en marcha este sistema para lograr sus objetivos. Esta es como con más veracidad, como que va al punto, por eso se habla de la filosofía, de de lo que se propone, la epistemología de lo que se propone, cómo impactaría psicológicamente a digamos, a la sociedad a la cual se propone. La segunda es, se establecen leyes nacionales, se establecen marcos nacionales impuestos. Es decir, esta no es la diferencia entre esta y la otra, es que la otra sí mira la cultura que tiene ese punto, esa sociedad, esa institución, ese barrio, digamos, y esta no, esta se impone, como es más como universal, más nacional, digamos que se propone algo y sería para todo, para toda Colombia, o universal, como ya decíamos. Entonces es diferente porque las costumbres, la sociocultura no va a ser lo mismo que el lugar que en el otro. Entonces por eso se habla de la palabra imponer. La tercera sería, se facilita el análisis de la realidad educativa con vistas a la transformación. Es decir, se mira en general, como ya habíamos dicho, se generaliza la realidad educativa y por esto se transforma en dimensiones estructural y funcional. Se mira la estructura que tienen ya estos estudiantes en las instituciones, se transforma, pero sería como bueno y malo, porque como ya decíamos anteriormente, una institución en cierta localidad no va a ser lo mismo que otra institución en otra X localidad. Entonces, estas son las diferencias entre modelo educativo y mi modelo pedagógico. Como último, se hará una evaluación del modelo pedagógico del Colegio Marruecos y Molinos. El PEI de este colegio es respuesta a un sueño de crecer juntos mientras aprendemos. Según lo investigado, el modelo educativo es el modelo conductista. Entonces esto quiere decir que mediante la conducta que se proponía a los estudiantes se iba aprendiendo mutuamente. El modelo pedagógico del colegio tenía 6 componentes. Estos 6 componentes son el rol del estudiante, el rol del docente, características de la clase, procesos de enseñanza, estrategias didácticas, contextos y estrategias de evaluación. Entonces el modelo conductista genera la acumulación de aprendizaje. A todo estímulo le sigue sus respuestas. Entonces se les enseña algo a los estudiantes se analiza cómo estos se comportan frente a un estímulo y se generan las respuestas, se mira si fue veraz lo que se estimuló en los estudiantes o se necesita otra clase de didáctica, otra clase de ambiente para que los estudiantes tengan que dar la respuesta mediante la conducta que se necesita. El colegio tenía el rol del estudiante, el rol del estudiante, el rol del docente, que son más o menos las categorías que ya explicamos al principio, que el rol del docente no era tener dominio del tema,
sino que tener esa enseñabilidad, también tener el dominio del tema, obviamente, el análisis de los estudiantes, pero se centra más que todo en el análisis del estudiante. Por eso su PEI era respuesta a un sueño de crecer juntos mientras aprendemos, crecer juntos, mediante, como ya decíamos, Piaget decía que no será lo mismo explicarle a un chico de preescolar que a un chico de secundaria. Entonces, crecer juntos mientras aprendemos, mientras el estudiante aprendía, los docentes también aprendían a cómo sería ese ambiente de aprendizaje propicio para que éste pudiera relacionarse, pudiera aprender el tema que se necesitaba y las características de la clase, que era elegir bien un ambiente de aprendizaje, que eso ya lo explicamos al principio, y los contextos y estrategias, tener en cuenta lo que hablamos del modelo pedagógico, tenía muy en cuenta la clase de sociedad que era, la sociocultura que era. Entonces con esto damos finalidad a la actividad. Muchas gracias.